Sí.
Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos. Acá estamos dándole toda la gloria, toda la honra a nuestro Dios, ¿verdad? Qué lindo, hermanos, qué lindo levantarnos de mañana temprano, hoy lunes, ¿verdad? Y estar alabando a Dios, haber orado, haber buscado de Dios. Y la verdad que me gozo, me gozo, hermano, me gozo cada mañana, cada vez que me levanto, sabiendo que tengo vida eterna. Así como ustedes se levantan, ¿verdad? Rubén, Héctor, Mariana, Jané, Nati, Eric, Tino. Gracias, Tino, por lo que ponías ahí del programa, ¿verdad? 10 puntos del sábado, ¿verdad? Fue un programa maravilloso donde muchas almas me llamaron, ¿verdad? Dando gracias a Dios por el programa. Y eso es lo bueno, que el Señor sea el que traiga la palabra. Somos un cuerpo en Cristo. Amados hermanos, uno es el pastor, pero cuando Dios pone en el corazón lo que deben de hacer los hermanos, y los hermanos acatan, ¿verdad? Esa orden. Fue una bendición la prédica de nuestra hermana Karina, que llegó, impresionante cómo llegó a las almas, ¿no? A través del Espíritu Santo. Ella trajo, me acuerdo, el jueves un mensaje allí, y tocó mi corazón ese mensaje y le dije: el sábado predicás vos. No, pero usted es el pastor. El sábado predicás vos, hermano. Y qué lindo cuando Dios muestra, ¿verdad? Somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo debemos caminar. Claro, Dios levanta pastores donde Dios le muestra las cosas, donde Dios le revela, le da la visión, ¿verdad? Y todos tenemos que caminar bajo la visión de ese pastor. Pero cuando se obedece, ¿verdad? Dios derrama su gloria, derrama de su poder. Y es que lindo, hermano, qué lindo que podamos entender y comprender que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así como la Biblia habla, dejará padre, madre, y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Esa es la ley para nosotros. Pero en las cosas espirituales, Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Y los dos somos uno. Nosotros y el Padre somos uno, como el Padre y el Hijo. Nosotros en Jesús somos uno. Él es nuestra cabeza y nosotros el cuerpo. Por eso tenemos que obedecer la cabeza, ¿verdad? Y la cabeza es Cristo. Nosotros, hermanos, gozosos, contentos. Ayer me gozaba cuando fuimos a votar. Fuimos tranquilos con la sierva. Una maravilla Uruguay, ¿no? Una maravilla, y sin desmerecer otros países, por favor. Pero qué lindo, hermano, que pudimos ir a votar tranquilo, manso, una fiesta. Pasabas por un club, pasabas por el otro, todos te saludaban, todos te hablaban, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando fuimos a la feria, una señora me da una lista, y cuando me da la lista, le agarro la lista y le digo: yo tengo que votar, pero si fuera por mí no votaba, le dije yo. Y si yo estoy trabajando, me dice la mujer, con esto, pero yo tampoco, me dijo la mujer, ¿no? Pero para seguirme la corriente, estábamos con Mari. Entonces le digo: yo soy pastor evangélico, mi esperanza está en Jesucristo. Y la mujer se puso a llorar. La mujer se puso a llorar. Cómo hay que, cada momento tenemos que hablar de Cristo. Tengo un hijo con cáncer, me dijo la mujer. Tengo un hijo con cáncer. Se puso a llorar ahí delante de Mari. Mari la abrazó en la feria. En la puerta del liceo, le digo más. No la puerta principal, sino la que está por la calle La Feria. Y bueno, allá trajimos el nombre del hijo para estar orando. Cuánta necesidad hay en la calle. Y cómo nosotros debemos aprovechar cada momento. No importa el color, el partido que sea. Dios nos manda a predicar la palabra porque hay necesidad en un color, en otro y en otro. La necesidad está, hermanos queridos,
y Dios nos manda hablar de su gloria. Esa mujer abrazaba tanto a Mari, la apretaba contra su pecho, hermano. Dice, no hay nada por casualidad, no hay nada por casualidad. ¿Cómo le vengo a traer una lista? Dice, cuando he dejado pasar a una cantidad y no les di lista. Dice, esto es bien de Dios. Bueno, quedamos ir a la casa a orar por el muchacho, ¿verdad? El tema es, hermanos, que la necesidad está en todas las casas. Cada casa es un mundo. Y nosotros somos la luz. Ustedes y nosotros somos la luz. Y hay familias que necesitan la luz. Por eso no puede haber bandería política en nosotros. Claro que la hay, uno le gusta a uno, eso es aparte. Pero nosotros estamos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas de luz. Y Mari se miraba y se reía, como diciendo, siempre hablando de la palabra de Dios, hermano. Y qué lindo, pudimos llegar a un alma el día de ayer. Y después fuimos a votar de tarde, tranquilo, hermano. Y le digo a una de las señoras que estaba allí en la escuela Artiga, digo, ¿puedo sacar una foto? Sí, sáquela. Y el milico vino, el del ejército vino como diciendo, ¿qué estás hablando? Ay, hermano, muchacho joven. Y le digo, ¿puedo sacar una foto a mi señora de sorpresa? Sí. Quedé allí por un costado. Y cuando le iba a sacar la foto, el muchacho que está ahí sentado en la mesa dice, hagan una sonrisa que le van a sacar una foto. Y le digo yo, pero hermano, se le iba a dar de sorpresa la foto, le digo yo. Y bueno, era la risa, el policía el del ejército, la risa con nosotros, hermanos. Qué lindo es Uruguay, qué lindo es Uruguay, ¿verdad? Se terminaron aquellas cosas de guerra, de pelea, de quemar papeles y todo lo que sucedía cuando yo empecé las primeras votaciones, ¿verdad? A votar. Qué lindo, hermano. Esa paz para votar. Se saludan unos al otro, se abrazan, se ríen, hacen chistes. Hermano, ese es Uruguay. Esa es la cultura de Uruguay, que no la podemos perder jamás, ¿verdad? Por eso ayer fue un día especial. Y cuando yo voté en la iglesia en oscura, voté. Entré bromando con todos ellos ahí. Y le digo, ¿dónde está el cuartito oscuro? Y me dice también el del ejército ahí, un muchacho joven también. Me dice, no, el cuartito oscuro ya se terminó hace años, dice. Es acá atrás. Pero yo buscaba el cuartito oscuro. Y todos se reían, ¿no? Y qué lindo, hermano, qué lindo, ¿verdad? Que haya esa paz en Uruguay para poder votar a uno, a otro, ¿verdad? Y eso lo hace Dios, ¿verdad? Las iglesias orando para que haya paz cuando se va a votar, que no haya problemas, que no haya discusiones, hermano. Y esa es la mano de Dios sobre Uruguay, amados hermanos. La mano de Dios sobre Uruguay, trayendo la paz, ¿verdad? Por lo menos no sentí que hubiera una cosa sola ahí, pasajera, pero creo que no fue en Canelones tampoco. Pero después no he escuchado más nada, ¿verdad? Y qué lindo, hermano, qué lindo es eso. Bueno, y después nos reíamos con la sierva y sacándole la foto cuando fue a votar. Y después miro en el Facebook el hermano amado, ya viejito, Ricardo Saimur, la hija Mabel, hizo lo mismo. Cuando va a poner el sobre, la hija le sacó una foto al papá que tiene como 90 años. Qué gozo poder ver a mi hermano Ricardo Saimur, aunque sea por la foto, verlo haciendo lo mismo que yo estaba haciendo, o sea, la hija haciendo lo mismo que yo hice con Mari. Y bueno, es un gozo, hermano, es un gozo, es una alegría, ¿verdad? Que así como vamos al encuentro con el Señor, ¿verdad? Con paz, con gozo, con felicidad, también podamos ir y votar tranquilamente
Yo no tengo bandería política ni para uno ni para el otro. Lo importante es que tenemos que cumplir con el voto, pero así como cumplimos con el voto, tenemos que cumplir con el Señor, porque a eso nos llamó Dios, hermano, ¿verdad? Y que Dios nos ilumine el corazón, hermanos, a entender y a comprender que somos casa de Dios. Tú y yo somos casa de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando, hay dos casas. Buen día, Ricardo Marichal, un abrazo grande allí para toda la Argentina. Hay dos casas, una casa hecha por mano de hombre y una casa hecha por nuestro Señor Jesús. La casa de nuestro Señor Jesús la está haciendo todavía, con hijos rebeldes, adúlteros, fornicarios, ¿verdad? Otros ya han dejado todo eso y van camino a una perfección. Pero la casa del Señor es la iglesia. La iglesia no es la casa, ¿cómo les puedo explicar? La iglesia no tiene nada que ver con la casa de oración. Son dos cosas distintas, ¿verdad? La iglesia somos tú y yo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y a veces se confunde. A veces se confunde todo esto como que no somos casa de Dios. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Él no habita en casas hechas por manos de hombre. Él habita en nosotros. Él habitaba antes, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, habitaba, ¿sí?, en esas casas hechas por manos de hombre. Pero se cansó porque le habían hecho cueva de ladrones, ¿verdad? Y se cansó. Entonces, él dijo a los discípulos, ahí en Mateo 24, le preguntan sobre el edificio, ¿verdad? Dijo, no quedará piedra sobre piedra, y en 3 días levantaré un templo. Y los discípulos decían, pero Señor, tantos años para hacer esto, y tú en 3 días, ¿sí? En 3 días. 3 días, Él murió, y a los 3 días resucitó, y pasamos nosotros a ser templos de Dios. Él habita en cada uno de nosotros, pero establece mi casa, ¿sí? O sea, la iglesia somos nosotros, mi casa somos nosotros. Pero tenemos un lugar de reunión, ¿verdad?, establecido por Dios, que son las casas de oraciones. Las casas de oraciones no es lo mismo que nosotros somos casa de Dios, templo de Dios. Y a veces se confunde eso entre los hermanos, y no lo podemos confundir nunca, hermanos. Ahora, Él habita, ¿verdad?, cuando oramos, cuando clamamos, cuando gemimos, ¿sí?, en su casa de oración. Pero la casa fundamental somos nosotros, que Él habita en nosotros. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Por eso tenemos que entender, tenemos que comprender, amados hermanos, lo necesario que es formar el cuerpo unido, unos con otros. Unidos. ¿Vieron cuando dije recién, dejará padre, madre y se unirán y serán una sola carne? Bueno, nosotros dejamos todas aquellas cosas que no le agradan a Dios y somos un mismo espíritu con el Señor. Por eso nosotros tenemos que entender el valor, ¿sí?, de nuestro Dios, cómo nos llama, siendo pecadores, viles pecadores, inmundos, para Él habitar dentro nuestro. Y cada uno de nosotros, ¿sí?, es como que fuéramos un ladrillo, ¿verdad?, y Él edificando su casa de oración, su casa, no casa de oración, me confundo, perdón, su casa, ¿verdad? Pero tenemos que reunirnos. ¿Dónde nos reunimos? En la casa de oración.
pero Él habita en tu vida y habita en mi vida, hermano. Yo quiero leer aquí en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es el profeta del Espíritu Santo. Jeremías es el profeta del Padre. Isaías es el profeta de Jesús, ¿verdad? Sabemos que están el profeta Daniel, los profetas menores, bueno, entendemos todo eso, ¿verdad? Pero Dios estipuló estos tres profetas mayores, hablando, hermano, uno de Jesús, el otro del Espíritu Santo y el otro del Padre. Y acá Ezequiel, que es el profeta del Espíritu, en el cual el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, formando la casa de nuestro Señor Jesucristo, y Él es la cabeza, ¿verdad? Habla esto, amados hermanos, y para mí es muy importante. Para mí es muy importante. Allí Ezequiel 43, la gloria de Jehová llena el templo. La gloria de Jehová llena el templo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Qué tremendo, ¿no? Dios en Pentecostés vino con lenguas de fuego, vino con un viento recio, pero acá como con muchas aguas, y resplandeció la tierra en la gloria del Padre, ¿verdad? Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y la visión eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Esto, hermanos, es muy importante para la iglesia en los 5 continentes, ¿verdad? Tenemos un hermano muy amado, el hermano Duc, que es uruguayo, pero criado en México, en Estados Unidos, y es maestro en la palabra. Este hombre, cuando fue a México, hermanos, fue como pastor. Y él fue un lugar donde el barrio, esa ciudad y el barrio, juegos, droga, prostitución, bueno, era espantoso. Y la iglesia con 1 o 2 miembros. Y este hombre tiene un corazón maravilloso. Duc es algo precioso. Me gustaría que todos ustedes lo conocieran. Es un hombre de Dios. Dice que pasaban los días, y él se arrodilló, hermanos, se arrodilló allí en la casa de oración y decía: Señor, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Para qué me trajiste aquí? ¿No entra nadie? La policía, las sirenas, bueno, esto es tremendo vivir acá, Señor. ¿Para qué me trajiste aquí? Y el Señor le dijo: preocúpate que mi gloria llene el templo, la casa de oración. Acuérdense, en la casa de oración y la casa de Jesús, que somos nosotros, son 2 cosas distintas. Preocúpate de llenar mi casa de oración con mi presencia, y yo me encargo de lo demás. Al año, hermano, año y algo, se acabó la prostitución, los robos, las drogas, estaban todos dentro de la casa de oración, formando el cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, cuando nosotros honramos la casa de oración, cuidamos la higuera, que es la casa de oración. Símbolo de higuera tiene varios símbolos,
pero tiene un símbolo de cuidar la higuera, cuidar la casa de oración, ¿verdad? Y llevamos la casa de oración más allá, que van a entrar adúlteros, fornicarios, va a entrar de todo, pero tenemos que cuidar la casa de oración en santidad. Tú y yo tenemos que cuidar la casa de oración en santidad y preocuparnos que la casa del Señor, ¿sí?, Dios llene con su gloria ese lugar. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que agrega a la iglesia aquellos que deben ser salvos. ¿Se dan cuenta? En los grandes avivamientos, sí, que Dios permitió sobre la tierra, los hermanos se dedicaban a buscar la presencia de Dios. Y Dios le traía, sí, como en el caso de la Argentina, amados hermanos, le traía las almas. Se juntaron 2 o 3 pastores en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Como dice la Biblia, si 2 se pusieran de acuerdo en algo y pidieran, el Señor lo daría. Y estos hombres en la Argentina, estos pastores, se juntaron, no sé por qué pueblo, no sé, por el 1900 y pico, se juntaron a orar en una quinta, ¿sí?, lejos de la ciudad. Y pasaron como 10, 12 días, y de repente un alboroto, no entendía lo que pasaban, salieron para afuera de la casita ahí donde estaban, y venían en esa noche, hermanos, todo el pueblo con antorchas encendidas a entregarse a Cristo. Solamente lo que hicieron, llenaron ese lugar de la gloria de Jehová. Y la obra es de Dios, Él la hace a su manera. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender y comprender la necesidad de que en cada casa de oración esté el temor de Dios y la santidad de Dios. ¿Se entiende, hermano? Que muchos van a venir adúlteros, fornicarios y ladrones y bueno. Pero nosotros que tenemos años dentro del camino de Dios, como columnas, ¿verdad?, de esa casa de oración, nosotros tenemos que preocuparnos de la santidad y de que Dios llene esa casa de oración con su presencia. ¿Se dan cuenta? Y Él es el que se encarga de traer las multitudes. Miren lo que dice 43:12. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. Será, no dice santo, sino que dice será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Todo alrededor. Estamos hablando de la casa de oración. Y eso es lo más importante, que cada músico, el diácono, el anciano, el pastor, la mujer del pastor, ¿verdad?, y todo lo que están trabajando allí en esa casa, tienen que buscar la santidad para que Dios llene el templo con su gloria. Él no habita en templos de manos de hombre, pero Él viene. Él viene. Amados hermanos. Y allí hay bautismo del Espíritu Santo, allí hay sanidades, allí se levantan los paralíticos, Dios le da vista a los ciegos. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? La casa de oración es algo que hay que respetar, honrar y tener temor a Dios. La casa de oración no es cualquier cosa. Por eso debemos de entender, debemos de comprender que viene un tiempo maravilloso para la iglesia. Y así como Karina predicó el sábado sobre el perdón y sobre la condición de la iglesia, amados hermanos, Dios está sanando heridas, Dios está sanando los corazones y está poniendo el temor de Él
en sus vidas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios trae un gran avivamiento. Pero nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Todo alrededor tiene que ser santísimo. Por eso, hermanos, que Dios nos ilumine en esta mañana, ¿verdad? Escuché un pastor viejito diciendo, hoy ya no se ora por los púlpitos. Decía él, la iglesia debe de orar con las manos hacia el púlpito. Señor, derrama el fuego sobre el púlpito. Derrama tu gloria, amados hermanos. Hoy se ora, pero no en la plenitud que Dios quiere. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Que Dios, hermanos, nos haga entender la importancia que es la casa de oración. Él no habita en una casa de oración. Él viene cuando estamos en santidad, cuando nos amamos unos a otros, cuando hacemos la voluntad del Padre. Él viene. Él viene y viene con relámpagos. Y viene en un ruido como de agua. Viene en lengua de fuego. Viene como un viento recio, amados hermanos. ¿Qué es lo que nos tenemos que interesar nosotros, hermanos queridos? Es que la gloria de Dios llene el templo. Más allá del templo personal, que Dios habita en nosotros. Habita. El Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros somos el cuerpo y Jesús la cabeza. Pero estoy hablando, ¿verdad?, de la casa de oración. Ezequiel enseñó, habló, amados hermanos, ¿verdad? Y cuando vino el Señor, se airó. Unos dicen con ira santa, hermanos queridos. Se airó, se enojó. Y entró a la casa de oración, que había un mandato tremendo de parte de Dios. Allí no estaba Dios, hermano. Con los saduceos, fariseos, con el Sanedrín, con los sacerdotes. No estaba allí. Estaba la casa. Pero vino Jesús, agarró un látigo y lo sacó a latigazo limpio de la casa del Señor. ¿Se dan cuenta, hermano? Con todo este mandato que había, deshonraron la casa del Señor. Hoy, si viniera Jesús, no agarraría un látigo, agarraría varios látigos, por la falta de temor a la casa del Señor. Dios es el que trae las almas. Dios es el que nos manda a sufrir como mujer encinta para dar a luz los hijos. Y hoy ponemos estrategia de hombres, manipulación, donde Dios ya tiene su plan de cómo traer las multitudes. No podemos hacer estrategia de hombres, sino humillarnos. Si mi pueblo se humillara, donde es invocado mi nombre, yo sanaré la tierra, sanaré los corazones, sanaré una ciudad. En vano trabajan aquellos que trabajan sin mí. En vano. En vano vela la guardia, dice el Señor, si Él no está. Por eso, hermanos, debemos de cuidar la casa de oración, tener temor, amados hermanos. Estos últimos tiempos
Dios ha estado mostrando demonios arriba a los púlpitos por no estar el temor de Dios. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Y no es una sola casa. Dios ha mostrado varias casas de oración. Me acuerdo mi hermana Sonia, una mujer que Dios la llevó al infierno, bueno, una mujer de oración, una mujer preciosa de Dios, ya partió con el Señor. Un día vino espantada y me dice a mí, a Mari, Julio, anoche orando vi un demonio tremendo arriba de una casa de oración tomando total dominio. ¿Se juega con Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hace poco, acá en Las Piedras, hermanos, un baterista estaba tocando la batería. Le quedaron las manos paralizadas. Salió disparando de la batería. Dios empieza a limpiar, a purificar su casa de oración, porque Él allí viene, hermano, el gran avivamiento. Comienza por nosotros, pero también por su casa. Las cosas de Dios son santas, santas, santas. Él es 3 veces santo. Amados hermanos, por eso nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender que fuimos llamados a una santidad total. Alma, cuerpo y espíritu. Por allí, ciertas doctrinas, Dios mira solamente el corazón. Yo te digo que no. Se agarran de cuando David fue ungido, que el profeta vio a los hermanos tremendos hombres y dijo, este es. Después, no, este es. Y ahí el Señor le dijo que no miraba lo de afuera, miraba el corazón. Pero cuando viene Jesús, y el apóstol Pablo habla, dice, santificado alma, cuerpo y espíritu. Por lo tal, alma, cuerpo y espíritu fue comprado por el Señor para que vivan en santidad. ¿Se dan cuenta? No. Dios no mira lo de afuera. ¿Quién te dijo eso? Él empieza el proceso por dentro y luego termina por fuera. Pero empieza por nuestro corazón. A limpiarnos y a sacar todo. Por eso, hermanos, son 2 cosas que tenemos que honrar. Nuestras vidas en santidad, porque Jesús es nuestra cabeza, y la casa de oración. Debemos amar la higuera. No estoy hablando de Israel. La Biblia dice de cuidar la higuera, que representa a la iglesia. Debemos cuidar la higuera. Debemos amar la higuera. Amados hermanos. Porque cuanto más amamos esa casa de oración que Dios permitió en este barrio, en aquel barrio, en aquella ciudad, en esta otra ciudad, allí Dios quiere derramar su gloria y su poder. Entonces yo debo de amar la casa de oración. Pero debo de amar, ¿verdad?, mi vida. Porque habita el Espíritu Santo, habita Dios en mí. Él allí llega, viene, pero acá habita. Entonces quiero hablarte de las 2 cosas. Quiero que entiendas que debes de amar lo que Dios estableció con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Dios es tan maravilloso, hermano. Mira lo que dice
En Efesios, déjenme buscarte una cantidad de versículos. Efesios 4:12, dice así, vamos a leer del 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo contigo y conmigo, ¿sí? Perfeccionándonos para la obra de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Tú y yo. Tú y yo somos los santos. Fuimos santificados en la sangre de Cristo y justificados delante del Padre. Así cada vez que el apóstol o los apóstoles hablan, háblale a los santos, no está hablando a nosotros. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta, quiere decir que hay un tiempo, un proceso en tu vida y en mi vida. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios está trabajando, hermano, en cada uno de nosotros, como templo de Dios que somos. Pero debemos de amar el lugar que Él estableció para que nos reúnamos. Y darle gracias a Dios que todavía en Uruguay, no sé cuánto tiempo más, nos podemos reunir. Porque vendrá el tiempo que tal vez no nos podamos reunir. Y no podemos desperdiciar este tiempo de bonanza, que tenemos que estar creciendo juntos, ¿verdad? Desperdiciar ese tiempo, amados hermanos. Cuando nosotros vemos parte de México, parte de Venezuela, amados hermanos, estamos hablando de acá, prácticamente, de América del Sur, ¿verdad? México un poquito más arriba. La persecución tan grande que hay, que no se pueden juntar los hermanos por la persecución. Los matan, los prenden fuego, ¿verdad? Violaciones para que nieguen a Cristo. No hablemos para el lado de donde están los musulmanes, ¿verdad? Tenemos bonanza hasta ahora. Hasta ahora podemos reunirnos, podemos crecer juntos, podemos hacer la voluntad de Dios juntos, hermano, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Mira, Uruguay desperdició aquellos hombres de Dios que hoy ya no están, como Gigi Ávila. Hombres que vinieron para que nosotros nos preparáramos. Y no nos preparamos. Hoy muchos de nosotros teníamos que ser pastores. Muchos de nosotros tenemos que ser profetas. Muchos de nosotros tenemos que ser maestros en la palabra. Dios mandaba a esa gente, a esos hermanos, llenos del Espíritu Santo, haciendo señales, milagros y maravillas, y alertando al pueblo para que se preparaban. Y los escuchamos. Y sin embargo, no hicimos caso. Y le estoy hablando de Gigi Ávila, le estoy hablando de Raskin, le estoy hablando de Eliseo Tay y una cantidad más. Cuando vino Eliseo Tay,
Estábamos en Lorenzo Carnelli, 1070, que yo era portero de allí. Todos sabíamos que Dios lo usaba en grandes señales, pero grandes señales. Y él dijo el primer día, hoy Dios los va a meter en su nube, como el pueblo de Israel. Va a bajar la nube sobre ustedes. Y miren que estaba Marque, estaba Daniel Kerke, estaban todos aquellos, ¿verdad? Ustedes me entienden. Y cuando empezó a orar, estaban todos sentados atrás de él. No era uno, no eran dos. Eran como 20 pastores. Una plataforma grande. Y no bajaba la nube. Este hombre gordito agachó la cabeza, se puso a orar. Y se dio media vuelta y le dijo, pastores, están todos en pecado. Por eso no baja la gloria de Dios, la nube de Dios. Y le dijo, arrodíllense ahora, porque el Señor lo va a hacer rodar y van a caer para abajo. Y toda la iglesia orando, los pastores llorando, se pedían perdón uno a otro. Dios les habló fuerte, y a Marque le dijo, se te va a prender fuego la iglesia. No llegó 3 meses, se le prendió fuego la iglesia. Y dijo, va a venir muerte de pastores sobre Uruguay, uno atrás de otro. Y así sucedió en esa época. Sin embargo, no tuvimos temor de Dios. Con todo lo que Dios nos habló, amados hermanos, no tuvimos temor de Dios. Y después se da media vuelta y le dice a la iglesia, pidan perdón todos ustedes y oren. Y todos pedimos perdón. Y de repente el Isotei ora, levanta las manos al cielo y dice, Señor, envía la nube. Se sintió un terremoto. Las paredes temblaron. Era doble piso esa iglesia, hermano. Una plancha así. Abrimos los ojos y estábamos entre la nube de Dios. Allí vino el Señor. Por eso, si no cuidamos el lugar de la reunión, la casa de oración, en santidad, Dios puede bajar su gloria, Dios puede traer un avivamiento. Por eso, hermano, tenemos que hablar la verdad y tenemos que exhortarnos unos a otros. Al otro día, dijo Eliseo Tei, hoy Dios los va a ungir a ustedes con aceite. No voy a ser yo. Hoy, y ya nuestro pastor Roja nos había dicho, ¿verdad?, de que donde él iba siempre había una llovizna de aceite. Y nosotros, ¿qué? No entendíamos nada. Hermano, cuando este siervo de Dios oró, sentías en tu cara, en las manos, y te tocaba, era aceite. Era aceite. Con todo eso, no hicimos caso, seguimos igual. Vino David Wilkerson, un hombre de Dios que a la iglesia uruguaya no le costó un peso. Alquiló el Latus, pagó la comida, el desayuno, los ónibus que vinieron de todas partes del mundo, de todas partes de acá de los 19 departamentos, les pagó los hoteles,
Y el primer día que fue a predicar, yo estaba allí. Una semana entera tuvo. Se puso a llorar, y a llorar, y a llorar. Cuando pudo hablar, dijo: veo venir una nube negra sobre Uruguay. Y nos dijo a todos nosotros. Yo ahí ya estaba como pastor. Y se fue amargado por Uruguay. Y dijo al Señor en ayuno de oración: Señor, muéstrame qué es la nube. Y el Señor le mostró la incredulidad de los pastores. La incredulidad de los pastores. Yo escuché el mensaje en El Salvador, Santo Domingo, no me acuerdo, donde fue David Wilkerson y habló sobre Uruguay. Yo le escuché esa prédica. Y él allí dijo que esa nube negra era la incredulidad que había en los pastores de Uruguay. Como a los 3 años volvió al Uruguay, pero con ese amor, ¿verdad?, de no ofender a nadie, él no les dijo directo, pero sí que leyó cuando Jesús tenía que cambiar de aldea por la incredulidad. No creemos que Dios puede sanar un cáncer. No creemos que Dios puede levantar un paralítico. No creemos que Dios puede hacer una liberación. Iglesia amada de Uruguay, somos nosotros los culpables. Que muchas veces hemos deshonrado la casa de oración y la hemos hecho cueva de ladrones, con luces, con humo. Acá hay una iglesia, a 4 cuadras de casa 5, donde traen grupos del mundo a tocar. Y lo peor, más abominación. Trajeron grupos del carnaval, carne de Baal, a cantar para que las almas se conviertan. Que Dios tenga misericordia de ellos, pero nosotros tenemos que hablar la verdad. Somos atalaya. Hay que cuidar la casa de oración. Dios no habita en la casa de oración. Él viene. Pero viene cuando está en santidad. Pasaron como 5 días. Yo estoy de portero. Allí iban 600, 800 almas. Éramos 3 porteros. Uno en el medio, uno en la derecha, otro a la izquierda para acomodar, ¿verdad?, a los hermanos que iban llegando. De repente Eliseo Tey está predicando y dijo: entró Satanás a la iglesia a reclamar los que son suyos. Se piensan que Satanás no puede entrar en la casa de oración. Si él va y se comunica con el Padre Celestial, sube al 3er cielo para hablar con Dios. Y yo estaba en el medio de los porteros. Y yo vi, medio de refilón, acostumbrado a trabajar en fábrica, donde está el capataz, uno ya con los ojos miraba, ya sabía, ¿verdad? Y yo vi pasar a un hombre peludo, lleno de collares. Lo vi pasar para el baño. No estaba dentro de la iglesia. Había una sala
de la puerta principal a la otra puerta para entrar a la iglesia. Y ahí estaban los baños, la venta de Biblia y todo así. Entonces, cuando él dice esto, mandó a orar a toda la iglesia y que se examinaran, porque había venido a reclamar. Y yo le digo a los porteros, vengan, acompáñenme. Y fuimos al baño. Estaba haciendo, ¿sabe cómo disparó ese hombre? Estaba haciendo, ¿sí?, con gallinas, pororó y no sé cuántas porquerías, vela, dentro del baño, un círculo, todavía lo había rayado el círculo. Hermanos, qué tremendo. Cuando hemos vivido todas esas cosas. Hermanos, tenemos que volver a amar la casa de reunión. Yo le pongo la casa de reunión, la casa de oración. Debemos de amarla, debemos de honrarla, debemos de respetarla en santidad, si queremos que la gloria de Dios baje. ¿Ustedes se creen que en vano? Sí, allí en el libro de los Hechos, cuando vinieron a mentirle al Espíritu Santo, sí, Ananías y Zafira cayeron muertos. Viene ese tiempo. Ya muchos han muerto arriba de los púlpitos. Uno porque Dios se los llevó. Y otro, vaya a saber. Donde está la gloria de Dios no se juega. Donde está la unción de Dios no se juega. Por eso la iglesia se debe de preparar en santidad para Dios derramar su gloria. Si Él viniera a derramar su gloria ahora, ¿cuánto estaríamos en pie delante del Señor? ¿Cuánto estaríamos en pie? ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Yo los amo y le hablo con el corazón en la mano, lo que yo he vivido. Lo que yo he vivido, hermano. Y no hablemos de Jorge Raskin, puertorriqueño, cuando vino. Si lo de Eliseo Tay y lo de Gigi Ávila, que veíamos los paralíticos levantarse, fue tremendo, lo de Jorge Raskin, que todavía vive. Hermano, estábamos en el Patense Patín Club. No había celulares como ahora. Entonces, se subían por arriba de las gradas, los hermanos estaban en las gradas, y yo estaba como coordinador. Entonces, haciendo ciertas señales, sabían lo que estaba pasando. De repente empezamos a ver gente vestida de blanco, de rosado, en una grada, en otra grada, y nos rodearon los espiritistas, nos rodearon. Y yo de abajo haciéndoles señas, y ellos tenían el deber de ponerse atrás de ellos, rompiendo toda cadena. Se cantó, se alabó a Dios. De repente, los focos empezaron a explotar. Los cables de corriente empezaron a salir humo, a quemarse. Hermano. Y todos orando allí, todos orando. Tremenda guerra espiritual. Pero ninguna arma forjada prevalecerá contra la iglesia. Hermanos, ahí está el barrio Palermo, barrio Sur, saquen la cuenta. Y entró Jorge Raskin. Pero no entró solo. No entró solo. La unción de Dios estaba sobre él. Fue impresionante lo que vivimos. Impresionante. Impresionante. Solamente llegar él a la plataforma y bajó la gloria de Dios de una manera, hermano, impresionante. Después vivimos
algo muy hermoso con un chino que vino al Palacio Peñarol. Alto. Nunca pensé que había chinos que medieran 2 metros. Ese era alto. Cuando se subió a la plataforma, medio Palacio Peñarol se cayó al suelo endemoniado, sin hablar. Sin hablar. ¿Y saben cuando abrió la boca lo que dijo? Uruguay no hay oración. Dios me muestra que ustedes no oran. ¿Le podemos mentir a Dios? ¿Le podemos mentir a Dios, hermano? Ese chino caminaba por 18 de julio y la gente le decía lo mismo que a Jesús. ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? Y caían endemoniados por 18 de julio. Y los que iban con él tenían que ministrarlo allí en la calle. ¿Podemos jugar al Evangelio habiendo visto todo lo que hemos visto acá en Uruguay? Cuando hablamos de ayuno, no, ya hace tiempo que no ayuno. Tal vez hace un año que no ayuno. Y son ministros. Y son ministros. Que Dios nos ayude, hermano. Dios va a levantar un remanente fiel, donde ese remanente va a ser proeza con la palabra de Dios. Y así como ponían, así como el chino, así como Raskin, así como Eliseo Tay. Mira, le cuento otra Eliseo Tay. Teníamos una hermana, yo mido 1,65 m, soy un enano. Pero esta era más chiquita que yo la miraba por arriba del hombro. Era más chiquita. Hermosa mujer de Dios, preciosa hermana. Esa hermana pagó la consulta para sacarse una muela y justo venía Eliseo Tay. Dijo, no, yo pierdo la plata, pero yo voy a ver a Eliseo Tay. Y entró, hermano, iba caminando por el pasillo y la muela le quedó en la mano. Le quedó en la mano. Que Dios tenga misericordia a todos nosotros y nos vuelvamos a Dios de todo corazón. No hay excusa para Dios que estoy cansado. No hay excusa para Dios que no tengo tiempo. No hay excusa. Señor, voy a ver el buey que compré. Vos no vas a comprar un buey si no lo miras primero. Compré un campo, Señor. Voy a ver el campo. Excusas, excusas. Que Dios nos ayude, hermano. Amar la casa de oración, porque está establecida por Dios. Pero amarnos entre nosotros, que somos la casa principal donde habita Dios. Y a uno lo hace maestro, a otro pastores, a otro evangelistas. ¿Se dan cuenta? Cada uno de nosotros tenemos un don, tenemos un talento, que tenemos que desarrollarlo para el reino de Dios. ¿Qué pasará cuando venga el Señor y te diga, ¿y los talentos que te di? ¿Dónde los pusiste? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué le podremos decir cuando Él te va a mostrar como una película toda tu vida? Como me mostró a mí, que muchos lo saben, toda la idolatría que yo hacía con ciertos cuadros. Y Él me lo mostró a mí. Una película. Foto por foto me mostró. Foto por foto. Donde yo me casé y me ponía bajo cada santo para sacar una foto. Y hay una prédica de un pastor que vino libertando a los cautivos. Al que yo libertare será verdaderamente libre, predicaba él. Dios me empieza a mostrar esa película.
Llego a casa y le digo a Mari, ¿sabe lo que me pasó? Dios me mostró como una película, foto por foto que tenemos guardada del casamiento, que a Dios no le agrada. Llegará el día que Dios nos mostrará una película de nuestra vida. ¿Qué le vamos a decir? No lo sabíamos, no tuve tiempo. Honremos la casa de oración. Honremos el cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros. Hermanos, hoy me llamaron a las 2 de la mañana para predicar para Nueva York. No puedo decir que no a una puerta abierta que Dios abrió. Así que hoy estoy a primera hora, 8:10 más o menos de la mañana, vamos a estar predicando para Nueva York. Que Dios los bendiga, hermano. Unámonos en un mismo espíritu, unámonos en un mismo sentir, hermano, y hagamos la voluntad de Dios. Que el Señor nos guarde, nos cuida, nos abra el corazón al entendimiento, nos abra los oídos y nos haga caer el velo, amados hermanos, para poder ver lo espiritual. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.